Muy buenos días, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y continuamos con nuestro devocional diario. Para esta mañana nos corresponde en Hechos, el capítulo 24, y nuestro tema es Juzga con humildad. Miramos que juzgar significa criticar, condenar a una persona o una situación injustamente, sin antes evaluar o tener pruebas para llevarse a cabo un juicio justo. Entonces vamos a ver cómo juzgar con humildad. En el capítulo de Hechos 24 de esta mañana nos relata sobre las acusaciones que tuvo Pablo, ¿sí? Miramos que a él lo empezaron a criticar, a juzgar y al final lo condenaron, pero fue una condena injusta. Obviamente las personas, los acusadores, quienes tenían que ver, los judíos, sacerdote, abogado, lo hicieron de manera injusta. Entonces vamos a ver cómo juzgar con humildad. Implica primeramente que esta persona, que nosotros como personas, primeramente podamos discernir, examinar, evaluar de manera justa lo que es a la persona, la situación, antes de juzgarla, ya que todos como seres humanos en algún momento, nosotros, muchos, no conocemos lo que es la historia completa de la vida de esa persona. Entonces, vamos a ver ahí en Juan 7, el versículo 24. Juan 7, el versículo 24. Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. Entonces miren que nos dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Mire que el Señor en su palabra nos invita lo que es a juzgar con justicia, con humildad, y a no condenar, a no criticar, a no juzgar a nadie, solo porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar lo que es por nuestras propias conclusiones, por nuestras propias opiniones o incluso por las falsas apariencias y con ello por muchos comentarios que otras personas dicen. Mire que para juzgar con humildad necesitamos sentido de gracia. Miremos ahí en Hechos 24. El versículo del 1 al 6. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos ancianos líderes judíos y con un abogado llamado Tértulo. Ellos fueron allí para acusar a Pablo ante el gobernador. Pablo llegó a la reunión y Tértulo empezó a hacer acusaciones ante Félix. Miramos en el versículo 4. Pero no quiero quitarles más tiempo, solo le pido que tengan la bondad de escuchar unas cuantas palabras. Este hombre causa alboroto entre los judíos en todas partes del mundo y es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Intentó hacer lo que está prohibido en el templo santo, pero nosotros se lo impedimos. Entonces mire, en este caso, miramos que los acusadores obviamente no estaban juzgando con humildad, sí, lo estaban haciendo con arrogancia, con orgullo. Entonces, mire, lo que nos invita es que para juzgar con humildad debemos hacerlo con un sentido de gracia. Entonces, hacerlo con un sentido de gracia es acercarse a las personas con gracia. Y obviamente, como lo dijimos, no con espíritu de arrogancia, de hipocresía, de superioridad moral. Es en esos momentos saber discernir lo correcto y lo incorrecto.
no hacerlo como lo estaban haciendo estas personas, con orgullo, con hipocresía, sino más bien con humildad, con amor. Juzgar a una persona con un criterio justo en lugar de lo que es solo por las apariencias. Hacerlo con un sentido de gracia. También se caracteriza por la conciencia, el amor y la misericordia que tenga esa persona en lugar de criticar, de juzgar severamente. Miremos ahí en Romanos 14:4. En Romanos 14, el versículo 4. Tú no puedes juzgar al siervo de otro. Solo el propio amo puede aceptar o condenar a su siervo y será aceptado porque el Señor es capaz de hacer que su siervo sea aceptado. Amén. Mire que en otras versiones dice, ¿quién eres tú para juzgar al criado ajeno? ¿Quién eres tú? ¿Quién somos nosotros en muchas ocasiones para juzgar, para condenar a una persona? Mire que ahí, a pesar, ellos eran líderes religiosos, un sumo sacerdote, un abogado, pero ellos, ¿quién eran para juzgar, para criticar, inclusive lo que llegaron a hacer, para condenar a Pablo? Es lo mismo que hoy nos preguntan a nosotros. ¿Quién eres tú? ¿Quién somos nosotros para juzgar, para criticar, para condenar a una persona? Entonces mire que nos invita a hacerlo con un sentido de gracia. Eso fue lo que les faltó a aquellos acusadores, ¿sí? Que se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo, pero lo hicieron de una forma hipócrita, incorrecta. Mostraron arrogancia, mostraron soberbia, obviamente también se mostraron ser unas personas considerarse superiores, como intentando en ese momento ocupar la autoridad, la personalidad de Dios y decidir lo que está bien y lo que está mal sin su respaldo. Entonces mire que eso estaba muy mal de parte de ellos. Entonces podemos darnos cuenta hoy en la actualidad. Hay muchas personas también que son criticadas, que son juzgadas, inclusive condenadas por delitos, por cosas que no cometieron, que no hicieron. Condenadas. Han sido llevadas, encerradas en cárceles injustamente. No hicieron un juicio correcto, un juicio que debían hacer. No buscaron pruebas, o inclusive simplemente se dejan llevar por lo que ven, por lo que escuchan, más no por llevar un juicio como debe ser. Entonces mire que Jesús advierte mucho esto en contra de lo que es un juicio condenatorio basado en apariencias y la falta de humildad. Entonces mire que las instrucciones de Jesús no es un llamado a no juzgar en absoluto, sino a juzgar, pero de lo que es de forma incorrecta. No juzgar de forma injusta o superficial. Por lo tanto, nadie tiene derecho más que Dios de juzgar, de condenar. No tenemos el derecho de juzgar, de condenar a muchas personas con palabras, con hechos, si no lo hacemos con un sentido de gracia. Más aún cuando esos hechos se basan en juicios superficiales, como ya lo dije anteriormente, solo por lo que ven y solo por los que escuchan, solo porque los demás lo dicen y sacando sus propias conclusiones. Entonces mire que juzgar con humildad es hacerlo con un sentido de gracia que obviamente estas personas no lo tuvieron, no lo tenían. Otra manera lo podemos es también
haz una autoevaluación. Miremos ahí en Hechos 24, nuevamente, el versículo 18 al 20. En eso me vieron en el templo terminando la ceremonia de purificación. No había ninguna multitud ni desorden. Algunos judíos de Asia estaban allí. Son los que deberían estar aquí acusándome, si es que tienen algo en mi contra. O que digan lo que están aquí, qué delito cometí cuando me presenté ante el consejo en Jerusalén. Entonces mire que antes de juzgar, de criticar y condenar a una persona, una situación, debemos lo que es confrontar honestamente ante nuestras propias debilidades, ante nuestros propios errores, ya que la conciencia de nuestras propias faltas debe ser la base también de nuestra actitud hacia los demás. Con una actitud puedes demostrar empatía y en esos momentos podemos demostrar también como personas, te has puesto en ese lugar de la otra persona, te has puesto en el lugar de la circunstancia que esa persona está viviendo, en las motivaciones, en los desafíos que esa persona está enfrentando. Piensa si en algún momento tienes los límites suficientes de conocimiento sobre esa persona, sobre esa situación, sobre su vida, sobre lo que hace, sobre lo que dice. Esto fue lo que los líderes judíos y muchas de esas personas en ese tiempo no hicieron frente a Pablo. Entonces mire que practicar una autoevaluación antes de juzgar, de condenar, cultiva lo que es la humildad, la empatía y obviamente permite tener lo que es relaciones más sanas en diferentes partes y frente a cualquier clase de persona. Miremos ahí en Gálatas 6, 4, 5. Del 4 al 5. Cada uno debe evaluar sus propios actos y estar satisfecho de sus logros, sin compararse con los demás. Que cada uno cumpla sus propias responsabilidades. Mire que entonces nos dice la palabra, mas cada uno examine sus propias obras, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno lleva sus propias cargas. Entonces mire que el Señor nos está invitando que antes de juzgar, de criticar, de condenar a algo o a una persona, debe hacerse esta autoevaluación. ¿Para qué? Para asegurarte si está bien o mal llevar a cabo un juicio y que sea un juicio justo. Otra manera es hacerlo con una actitud correcta. Miremos ahí en Hechos 24, donde nos muestra la actitud que obviamente tuvo Pablo ante esa acusación. 10 al 16. El gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablara y él respondió: sé que has sido juez de esta nación por muchos años y por eso me alegro de poder defenderme ante usted. Hace 12 días fui a Jerusalén a adorar, como usted mismo lo puede comprobar. Los que me acusan no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni incitando a la gente en las sinagogas, ni en ningún otro lugar de la ciudad. Ellos no pueden probar las acusaciones que me hacen. Sin embargo, yo sí. Confieso lo siguiente. Adoro al Dios de nuestros antepasados, soy un seguidor del camino, al que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Entonces miren la actitud que tuvo Pablo frente a muchas personas, frente a esas personas que lo acusaban, que lo criticaban, que inclusive lo llegaron a condenar. No miramos una actitud de ser
un hombre grosero, altanero, que explota ante eso, ¿sí? O sea, la actitud de la persona que juzga, en este caso de los líderes, de los acusadores ante Pablo, ellos no tuvieron una actitud correcta. Ellos lo que hicieron fue juzgarlo. Obviamente mostraron hipocresía, arrogancia, creerse que lo sabían todo. Entonces mire que la actitud de la persona que juzga debe ser de gracia y verdad, y no lo que es de condenación. En algún momento, si tienes la oportunidad de ser criticado, juzgado y hasta inclusive condenado, como Pablo lo estaba vivenciando, no actuemos como si tuviéramos ese mismo conocimiento que creían tener estos líderes, ¿sí? O inclusive que se creían tener autoridad, dominio. La autoridad, el dominio de Dios para juzgar. Cuando a nosotros se nos presenta esa oportunidad, debemos mantener lo que es la actitud que tuvo Pablo, una actitud de humildad, una actitud de respeto. Miramos ahí en Primera de Corintios 10, el versículo 31. Porque lo importante es glorificar a Dios en todo, ya sea al comer, ya sea al beber, o ya sea al hacer cualquier otra cosa. Entonces mire que nosotros debemos ser muy conscientes si somos llamados, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si somos servidores, ¿sí? Debemos ser muy conscientes que en cada área de nuestra vida, en cualquier momento, en cualquier lugar y ante cualquier persona, ante cualquier circunstancia que se nos presente, debemos reflejar lo que es la presencia de Dios. Eso era lo que estaba haciendo Pablo. Pablo pasaba por muchas cosas, se le atravesaron muchos obstáculos, pero más sin embargo él se mantuvo firme. Él en su vida, tanto para actuar como para hablar, ¿sí? Siempre se mantuvo firme, demostró realmente que en él habitaba la presencia de Dios. Entonces, mire que debemos tratar de mostrar que en nosotros se refleje lo que es la presencia, la actitud de Dios y hacer todo para la gloria de Dios. Que siempre sea una oportunidad en esos momentos de crecimiento, de esperanza, que con nuestra paciencia, con nuestra bondad, demostremos realmente esa actitud correcta. No con una actitud de orgullo, de vanidad, de enojo, de amargura, sino más bien siempre actuar correctamente. E incluso siempre en esos momentos saber lo que es el lado positivo, confiando en que Dios está con nosotros, que contamos con el respaldo de Él y que Dios tiene un plan en esa situación, en ese problema, en eso que estamos viviendo, ¿sí? Pablo estaba pasando no solamente por esto, por muchas cosas más tiempos atrás. Obviamente llegó en un momento donde tuvo que encontrarse con esas personas, ¿sí? Con unas personas que simplemente buscaban desanimarlo. Entonces mire que en muchas ocasiones de la vida nosotros tenemos la oportunidad, digamos, un pequeño ejemplo, cuando nos encontramos en algún lugar de alguna ciudad, ¿sí? Obviamente en la ciudad podemos ver mucho tráfico, ¿sí? Tal vez en el paradero del autobús, miramos mucho tráfico, vivenciamos mucho tráfico. En ese momento muchas personas lo que hacen o hacemos es desesperarnos, es empezar como a criticar, como a decir cosas que no son, en fin, ¿sí? Pero que sea un momento un momento para reflexionar, más que un momento de estresarnos.
Entonces, mire que eso es lo que estaba pasando con Pablo, ¿sí? Un momento donde le estaba enseñando tanto a las personas que lo acusaban, tanto a él como para recibir esa acusación. Entonces, no importa en qué momento las cosas que se te presenten, no te estreses. No nos estresemos, no perdamos el equilibrio, no perdamos los impulsos, los sentidos a actuar, a hablar mal, incorrectamente, a hacer cosas que no se deben. Entonces, mire que Pablo estaba siendo juzgado injustamente, pero él eso lo tomó como un motivo para actuar bien, mas no negativamente. Al contrario, él mostró la resistencia en su fe inquebrantable y, obviamente, en medio de esas circunstancias. No solamente en ese momento, en muchas circunstancias, en muchas pruebas que a él se le estaban presentando, lo que era para dar a conocer el Evangelio. Entonces, mire que la palabra del Señor en esta mañana, especialmente ahí en el versículo del 10 al 16, escuchamos la respuesta de Pablo, ¿sí? Una respuesta que fue con una actitud correcta, con respeto, mas no negativamente, con grosería. Y juzga con humildad al actuar con amor, ¿sí? Mire que el juicio debe estar firme en el amor y guiado por Dios. Algo que en estos personajes, en estos acusadores ante Pablo, no lo tenían, ¿sí? No estaban siendo guiados por Dios. Entonces mire que actuar con amor es confrontar a otros con fortaleza, bajo el control y la autoridad de Dios, como en este caso, por otro lado, en Pablo sí lo estaba haciendo. ¿Cómo recibir esa acusación en su vida? Entonces mire que Pablo tuvo esa gran capacidad que él tuvo ante esas acusaciones de los judíos, del abogado, del sumo sacerdote. Él supo comportarse. Él mostró gentileza, él mostró serenidad, incluso en medio de la provocación. Mostró amor, mostró autocontrol, pero lo más importante que él mostró la disposición de estar sometido a la voluntad de Dios. Como Pablo debemos aceptar las acusaciones, las críticas, las ofensas, inclusive si nos llegan o te llegan a condenar injustamente. ¿Sí? No necesariamente hay muchos que juzgan severamente con hechos, pero sí hay a veces que lo hacen con palabras. Entonces, en esos momentos, no pierdas el control, domina tus impulsos y eso evitará que actuemos con agresividad, evitará que actuemos con violencia. Aprendamos de él a ser personas serenas, apacibles y mantener la calma. Si se nos presenta una situación como esa o parecida, o que sea provocada por otras personas, actuemos con amor. Cuando somos obedientes al prójimo y a Dios, mire que Pablo fue obediente a Dios y a su propósito, a los propósitos de Dios, la de predicar el reino en todo el mundo. Entonces, mis hermanos, en esta mañana hemos visto dos cosas muy bonitas, muy importantes para nuestra vida. ¿Cómo debemos reaccionar nosotros ante una persona, antes de juzgarla, antes de criticarla, antes de condenarla? ¿Sí? En este caso ya miramos que eran los judíos. Y por otro lado miramos en Pablo, cómo él toma esas acusaciones. También lo hace con humildad. Entonces, es esa manera como nosotros debemos tomar cualquier crítica, cualquier persona que intente juzgarnos, a veces injustamente. Miramos en la parte espiritual. Hay muchas personas que les gusta criticar, que les gusta juzgar, sin realmente saber lo que esa persona era, ¿sí? Muchos cometemos el error. Muchos
aún si somos cristianos, servidores, estamos sometidos mucho ya tiempo en los caminos de Dios, pero en un momento a otro llegamos a cometer un error y puede ser pequeño. Y no hace falta la personita que esté ahí para decir, fulanita de tal, por más que haga esto, fulanito de tal, por más que ore, fulanito de tal, por más que lea la Biblia, fulanita de tal, por más que predique, fulanita de tal, por más que se congregue, es esto, es lo uno, es lo otro, ¿sí? O sea, están siempre la persona ahí atenta para juzgar, para criticar y muchas veces para condenar con palabras, hablando mal de ella o de él frente a otras personas. Entonces, mire que debemos aprender de ello, aprender a juzgar con humildad y aprender a tomar lo que es también una acusación injusta con humildad. Entonces, mire que en esta mañana Pablo nos da un ejemplo maravilloso de cómo ser veraces, de cómo ser personas honestas. Nos invita a vivir de una forma agradable, nos invita a vivir de una forma auténtica, asegurando que las palabras, que las acciones se ajustan siempre a la realidad, independientemente de las circunstancias, ¿sí? Independientemente de las personas con quien tengamos o tengas que convivenciar, que socializar, que relacionarte. Siempre debemos reflejar lo que se reflejó en Pablo, ¿sí? Una humildad maravillosa en todos los aspectos de su vida. Él siempre se mantuvo firme. Entonces mire que nosotros estamos invitados a eso también, al mismo tiempo a mantener un buen sentido, lo que es de comportamiento, de cortesía. Mire que a Pablo se le presentaban muchos obstáculos en su vida, muchas cosas. Esta vez, hoy, nos muestra que se tuvo que presentar con personas que inclusive eran religiosos, que eran sacerdotes, que eran abogados. Personas que lo único que hacían era juzgarlo, desanimarlo, inclusive llevarlo a condenarlo, a encerrarlo en una cárcel. Pero Pablo, sin embargo, se mantuvo firme para seguir su camino, ¿sí? Para seguir su camino, para compartir lo que era el evangelio. Y lo estaba haciendo con humildad, como a Dios le agrada. Y eso es lo que estamos invitados a nosotros. A actuar, a juzgar, a criticar. Sí, pero con humildad. Y también a tomar una crítica, algo negativo de otros contra nosotros, con humildad. Si nosotros no lo vivenciamos, puede venir por parte de otras personas, pero también hacerlo con humildad. Ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado esta mañana. Que el Señor los bendiga.